Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de técnicas para entrenar mejor, para entrenar en casa, para ganar músculo, ganar fuerza y en definitiva hacer todo esto mucho mejor. Ya sabéis, yo soy Iván Llamazares, me podéis encontrar en ivllamazares.com y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que vamos a hablar acerca del orden de los diferentes ejercicios dentro de una rutina de entrenamiento, que muchas veces hemos hablado ya de si es mejor colocar los ejercicios multiarticulares al principio, al final, sobre todo cuando estamos interesados en ganar fuerza o ganar músculo. Bueno, pues vamos a ver un poco esto y sobre todo vamos a analizar una última revisión que ha habido ahora en 2020. Así que hoy el tema seguro que os interesa y seguro que podéis aplicarlo a vuestros entrenamientos. Pero antes, déjame recordarte que en ivllamazares.com, además de poder escuchar todos estos episodios de forma directa, tenéis ahí un apartado en el cual podéis contar conmigo para cualquier cosa. O sea, si tenéis cualquier duda en cuanto al entrenamiento o queréis que os ayude con la planificación, que os ayude a ganar músculo, ganar fuerza, en definitiva, a ver resultados, bueno, pues ahí podáis contar conmigo. Ya sabéis, en ivllamazares.com, en el apartado Empezar. Y sin más, como digo, hoy el tema es muy interesante. Yo tengo que deciros al final de todo esto que voy a dar mi opinión de cómo considero que es la mejor opción a la hora de ganar músculo y cómo lo hago yo personalmente, porque es cierto que al final esto no dejan de ser revisiones y nos dan unas guías, nos dan al final ciertas pistas de por dónde tienen que ir las cosas, pero bajo mi punto de vista luego ya tenemos que individualizar un poco. Entonces, en este sentido, como digo, recientemente se han publicado los resultados de un metaanálisis cuyo objetivo ha sido valorar los efectos del orden de los diferentes ejercicios sobre la fuerza muscular y la hipertrofia. Esto, al final, ya sabéis que es un tema muy debatido, el hecho de decir, el ejercicio multiarticular, por ejemplo, la sentadilla que tiene que ir al principio, o por ejemplo hacemos un ejercicio analítico al principio como una extensión de cuádriceps y luego pasamos al ejercicio básico. Aquí hay diferentes escuelas. Hay gente que opta por hacer el ejercicio básico antes, hay gente que tiende a preagotar ese músculo y luego pasar al ejercicio básico. ¿Por qué? Pues porque quizás sienten mejor el músculo en concreto. Yo, dependiendo de la persona en este caso, es cierto que suelo recomendar una cosa u otra. En mi caso personal, bueno, os lo voy a comentar al final, mi caso personal cómo es, pero es cierto que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en una persona que no es capaz de sentir el pectoral en un press de banca, ese ejercicio al principio quizás no tenga demasiado sentido. Entonces quizás es mejor meter unas aperturas en polea al principio o simplemente unas aperturas con mancuernas o cualquier ejercicio más analítico y luego ya pasar al press de banca. Que sí, que vamos a meter menos peso quizás en ese press de banca, pero vamos a moverlo o más bien sentirlo con los músculos que queremos realmente trabajar. No solamente con el tríceps ni nada por el estilo. Total, los resultados de este metaanálisis mostraron que cuando se agruparon los ejercicios, o sea, tanto los multiarticulares como los monoarticulares, no hubo diferencias significativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que da igual que hagamos tanto unos antes como otros antes, ¿vale? Eso ya va dependiendo de cada uno, de las preferencias que tenga personales. Sin embargo, sí que hubo diferencias significativas en la ganancia de fuerza en los ejercicios multiarticulares, siempre que se hacían al principio de la sesión, o en los ejercicios monoarticulares, siempre que estos también se hacían al principio de la sesión. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que los ejercicios que hagamos al principio de la sesión son en los que más vamos a ganar fuerza. Si hacemos una sentadilla al principio, es más posible que ganemos fuerza en ese ejercicio que no, por ejemplo, si hacemos antes un ejercicio analítico y luego pasamos a esa sentadilla, por ejemplo, en un press de banca o en unas dominadas o en el ejercicio que sea. El primer ejercicio que hagamos, evidentemente, estamos más frescos y evidentemente es en el que más provecho vamos a sacar a esa ganancia de fuerza. Ahora bien, si estamos interesados en la ganancia de hipertrofia, de masa muscular, no se han observado diferencias en relación a esto. Por lo tanto, da igual que hagamos unos antes que otros, es lo que os comentaba antes. Si nosotros por lo que sea no sentimos un grupo muscular medianamente grande y tenemos que hacer un ejercicio analítico para preagotarle un poco, pues en este sentido vamos a ganar la misma hipertrofia. Por lo tanto, con este metaanálisis lo que podemos ver es que los autores concluyeron que el incremento de la fuerza fue mayor en la modalidad de ejercicios realizados al inicio de la sesión del entrenamiento. Y para la hipertrofia, pues evidentemente no hubo adaptaciones diferentes. Así que en ese sentido, mi consejo personal es el mismo siempre. O sea, haz al principio los ejercicios con los que más cómodo te encuentres. Si te encuentras cómodo con un ejercicio multiarticular, empieza por ese ejercicio. Si prefieres empezar con un ejercicio analítico, pues empieza por ese y simplemente luego pasa al ejercicio un poco más complejo. Ahora bien, debes de saber que ese primer ejercicio es en el que más fuerza vas a ganar
Y si estás interesado simplemente en la ganancia de fuerza y la ganancia de músculo es un efecto secundario, pues yo te recomendaría que empezaras por el ejercicio en el que quieres ganar fuerza. Os comento mi caso personal para que tengáis un poco un punto de vista diferente. Yo, por ejemplo, siempre suelo empezar con un ejercicio básico, me gusta progresar en cargas, evidentemente es algo importante si queremos ganar masa muscular también, pero, por ejemplo, hay días en los cuales empiezo también con un ejercicio de preagotamiento. ¿Cuáles suelen ser esos días? Bueno, pues principalmente son los días de pectoral y los días en los cuales trabajo también el femoral. Esos días para mí siempre empiezo con unas aperturas o empiezo, por ejemplo, con un curl femoral en el cual puedo ir a más altas repeticiones y así llevar un poco de sangre a la zona, sentir un poco más ese músculo de cara al trabajo más pesado. Después de ese ejercicio, de ese curl femoral, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es un ejercicio básico, en este caso el peso muerto, o por ejemplo en el caso del pectoral lo que suelo hacer es un press de banca. También lo puedo hacer a veces con mancuernas, pero en definitiva es un ejercicio más complejo que no las aperturas. Y eso lo suelo hacer así porque me viene bien, pero por ejemplo, de cara al cuádriceps siempre suelo empezar con una sentadilla y de cara a la espalda siempre empiezo con un ejercicio básico, no empiezo preagotando con un ejercicio un poco más analítico o unilateral. Así que en ese sentido, ese sería mi caso. Y como digo, al final es cuestión de adaptarlo un poco. Por ejemplo, en vuestro caso, no quiere decir que todos los ejercicios tengamos que empezarles ni con ejercicios multiarticulares ni con ejercicios monoarticulares. Simplemente lo que tenemos que hacer es decir, vale, para este grupo muscular prefiero empezar de esta forma y para este otro prefiero empezar de esta otra. O sea, podemos combinar ambas modalidades y como veis al final, si nuestro objetivo es la ganancia de masa muscular, no va a haber diferencias significativas. Ahora bien, si lo que queremos es ganar fuerza, evidentemente, bajo mi punto de vista deberíamos empezar siempre por ese ejercicio más principal, el que tenemos en mente. Si queremos ganar fuerza en un peso muerto, vamos a empezar con el peso muerto. No vamos a empezar haciendo 3 ejercicios analíticos para el femoral y luego como último ejercicio, ya si tal, empezamos haciendo el peso muerto, porque vamos a estar muy agotados y sobre todo es un ejercicio básico que requiere de estar al 100%, por lo tanto, cuando empecemos a entrenar es cuando estamos al 100%. Y ahí sí que deberíais de tenerlo en cuenta. Así que esto bajo mi punto de vista es lo que tendríais que pensar, sobre todo al final diferenciar muy bien si lo que queréis es ganar fuerza de forma principal o ganar músculo, porque si estáis interesados en lo segundo, esto al final no influye tanto. Pero lo que sí que influye al final de una forma significativa también es el hecho de pensar que tenemos que progresar semana a semana también en cargas o en repeticiones. Por lo tanto, es lógico pensar que aunque lo hagamos como segundo ejercicio, también vamos a tener que aumentar las cargas semana a semana, que quizás no aumenten tanto como por ejemplo si lo hacemos como ejercicio principal, pues puede ser, pero realmente también tenemos que hacerlo si realmente queremos lograr eso. Si semana a semana, aunque lo hagamos como segundo ejercicio, por ejemplo, imaginémonos lo que decía antes, un press de banca, lo hacemos como segundo ejercicio, semana a semana, si no progresamos en repeticiones y no aumentamos la carga que estamos moviendo en ese press de banca, no vamos a ganar masa muscular, va a ser lo más probable. Por lo tanto, en ese sentido, lo que yo os diría, yo por ejemplo siempre meto un ejercicio analítico antes del press de banca, ¿no? Pero en ese ejercicio multiarticular que va después, aunque sea secundario, por así decirlo entre comillas, siempre progreso también semana a semana, que quizás no tanto como por ejemplo una persona que lo meta como ejercicio principal, o que quizás sienta un poco más el músculo al principio metiendo este ejercicio, pues puede ser. Pero realmente, semana a semana yo voy progresando, o bien en repeticiones, o bien en peso que muevo. Así que todo eso sería muy importante y como digo, al final esto no deja de ser un metaanálisis, una revisión. Yo como os digo siempre, mirar vuestro caso, lo que os viene bien, lo que no, y según el grupo muscular que vayáis a entrenar, pues adaptarlo a vosotros y a vuestras características. Así que sin más, esto es lo que quería comentaros hoy. Como veis, al final el orden de los ejercicios influye no tanto en la ganancia de hipertrofia, pero sí en la ganancia de fuerza. Así que si tenéis alguna duda acerca de este tema me la podéis dejar en ivyamazares.com. Os recuerdo que ahí podéis contar conmigo para que os ayude con el entrenamiento. Ya sabéis que también me tenéis en Instagram en @ivyamazares. Y sin más, como digo, nos escuchamos dentro de 7 días aquí de nuevo en Cuaderno de Entrenamiento. Espero que os haya sido de ayuda este episodio, que lo valoréis positivamente. Ya sabéis que me gusta mucho que dejéis o un comentario o un me gusta, lo que sea, realmente lo valoro un montón. Y sin más, nos escuchamos dentro de 7 días aquí de nuevo. Espero que paséis una buena semana. ¡Chao!